Libro Las células de la mente de Ricardo Tapia. ¿En dónde estás? Primer episodio, la explosión. Lo que yo entendí del primer episodio o me llamó la atención habla de que una persona pierde todas sus extremidades del cuerpo y nada más se queda con el tronco, y también pierde la mayoría de sus sentidos. Lo único que tiene todavía un poco es la cuestión del olfato y la vista. Se narra que esta persona despierta en el hospital y trata de moverse, y le empiezan a venir recuerdos. Con lo poco que puede oler le vienen recuerdos que tuvo en su vida, pero después se da cuenta que ya no se puede mover y que es un cerebro. Prácticamente es lo que queda totalmente funcional el cerebro. Continuando con este mismo episodio, a continuación nos viene los sentidos. Y aquí nos dice que después de leer lo primero, que es lo de la explosión, que nos narra sobre esta situación de la persona que solamente se queda el puro tronco, nos explica o nos da a entender que esto nos está diciendo que realmente son sumamente importantes nuestros sentidos y los órganos que lo acompañan, porque así, de esta manera, nosotros nos podemos comunicar tanto entender. Y también nos vienen unos escritos, uno de Lucio Crescio, filósofo, y otro por Alejo Carpentier. Después nos habla sobre las neuronas receptoras. Estas nos hablan sobre también, específicamente realmente nos habla sobre lo que es los órganos de los sentidos, y que cómo es son células particulares que son capaces de captar ciertas sensaciones, y nos pone un ejemplo sobre que no podemos tomar una fotografía con un micrófono, igual que no podemos oler con los oídos. Entonces también nos habla de las diferentes texturas que el cuerpo está diseñado por estas ciertas texturas que por ejemplo la sensación, la presión, el dolor, que son diferentes estímulos, y por lo tanto estos estímulos son distintos entre sí. También nos habla que cada una de las neuronas de los órganos de los sentidos tiene una región muy especializada en uno de sus extremos, mediante el cual captan o reciben los estímulos específicos que hemos revisado según el sentido de que se trate. Por ejemplo, el oler, el escuchar, el gusto y esas sensaciones de los 5 sentidos. Y cada una de estas neuronas posee una prolongación hacia la parte que lo reconoce, o sea, hacia el cerebro. Algunas son más cortas, algunas son más largas. Por ejemplo, la del ojo nos habla que es muy corta, lo que cuando la retina percibe la luz, esa prolongación es muy corta, y es lo que nos permite ver de manera inmediata. Y también nos da algunos ejemplos, como una neurona auditiva, que es capaz de percibir la vibración, características de los sonidos y los ruidos. Sería una función, sería una función de un sentido, y de las neuronas de un sentido, ¿no? Que en este caso sería la neurona auditiva. A continuación nos habla de los reflejos. Nos explica que para recibir una información como la de oír, oler, etcétera, tenemos que a fuerzas tiene que llegar esta señal al cerebro. En cambio, hay otros estímulos que solamente llegan a la médula espinal, y lo llamamos estímulos inconscientes o involuntarios, que son los reflejos, los llamados reflejos, como el clásico ejemplo de que les pegan en la rodilla y solita la pierna se levanta.
Y esto pasa porque una neurona receptora, como se encuentra cerca de la médula espinal y su prolongación penetra rápidamente, como lo habíamos visto en cuestión de la respiración o de la vista, que llega más rápido al cerebro, y lo mismo pasa con esta situación de que solamente llegan a la médula espinal, y hay situaciones igual que son prolongadamente más largas y otras más cortas, y esta información se transmite a una neurona motora y a su vez se envía al músculo para que se contraiga y pase lo que es, pues lo que vemos de que la reacción de que se levanta la rodilla, pues la rodilla, ahora la pierna solita, y todo eso ocurre en la médula espinal y la información no llega al cerebro. El músculo se contrae involuntariamente o inconsciente, de manera que pues se convierte en un reflejo. Continuamos hablando sobre el medio interno y el medio externo. Por una parte, el medio externo, constituido por lo que nos rodea y el cual conocemos a través de los sentidos que llevan la información al cerebro mediante las células receptoras, y por otra parte es el medio interno, formado por nuestros líquidos, principalmente la sangre y nuestros órganos, cuyo estado de información igual se lleva mediante las neuronas receptoras, que igualmente se transmite hacia la médula espinal y el cerebro. Ahora hablamos sobre las neuronas motoras, y esto nos hace regresar a cómo comenzó el libro, dándonos el ejemplo de la persona que solamente se quedó con el tronco, a pesar de que su cerebro y su médula espinal está intacto. Pues nos hace saber la importancia que es los sentidos, los músculos, porque las neuronas receptoras, las neuronas motoras son las que dan la información externa, la que hacen que nuestros músculos se muevan, así como las neuronas receptoras que hacen llegar esa información al cerebro. Las neuronas motoras hacen pues salir los movimientos, nos hacen comunicarnos, expresar lo que sentimos, hacernos comunicar realmente. Y nos pone algunos ejemplos como, o sea, ¿qué haríamos realmente sin los músculos? Como por ejemplo, ¿qué haría un pintor sin la vista, sin sus manos, sin sus brazos? Un poeta igual sin sus manos, sin el habla de expresar. O sea, fuerzas necesitamos de ambos, o sea, de las neuronas motoras como las receptoras. Necesitamos de todo un sistema, por algo está constituido así el cuerpo. Las respuestas involuntarias. Nos habla aquí sobre pues las funciones o como lo dice, las respuestas involuntarias, y nos pone ejemplos demasiado explícitos, o pues si por ejemplo nos dice de las funciones que tenemos, como es el respirar, el que lata nuestro corazón, la digestión, que bombee la sangre, entre otras cosas. Y también nos dice que pues gracias a esto nosotros podemos mantener regulado nuestro cuerpo, y que pues no tenemos que preocuparnos por hacer esta función, porque imagínense si fuese algo pues que tuviéramos que hacer en voluntad propia, sería algo sumamente difícil, porque tendríamos que concentrarnos en hacer la digestión y todo el proceso digestivo, hacer, pues hay mil cosas que hacemos involuntariamente, que hace el cuerpo, el sistema, y es realmente impactante ya cuando lo tocamos a fondo, el darnos cuenta de todo esto. También pues nos habla de que está dividido por, como ya lo habíamos visto, el medio interno y el medio externo, y también esto pues está dividido también por el sistema periférico y el sistema nervioso central, el periférico y el central. Capítulo 2. ¿Cómo dices? Este capítulo nos empieza a hablar sobre el lenguaje, que pues no solamente el habla es la única forma de comunicarnos, sino también los gestos, las miradas. Nos da un ejemplo aquí de la sonrisa de una figura totonaca, me parece, de que está en el Golfo de México,
que pues sin decir nada la imagen habla por sí sola y ves las expresiones faciales y esto pues nos hace ver qué es lo que quiere comunicar, ¿no? Y nos hace entender que no solamente nosotros nos comunicamos mediante el lenguaje, sino también mediante, como ya lo había mencionado, gestos, entre otras cosas, o sea, entre el lenguaje corporal. Y nos dice que en este capítulo vamos a hablar sobre la comunicación intermolecular. Este capítulo nos habla mucho sobre la forma química, nos habla sobre las macromoléculas, afinidad y especificidad, nos habla sobre las formas tridimensionales de información, sobre la información molecular y las reacciones químicas en la célula, la comunicación entre el sistema nervioso. Y aquí nos junta ambos capítulos, tanto el 1 como el 2, hablándonos del sistema nervioso, porque en el capítulo 1 pues nos habla un poco sobre lo que es y sus funciones, bueno, sí, lo que es, sobre los músculos, sobre ciertas cosas que lo conforman al sistema nervioso. Y en el 2 nos explica más su comunicación a, a cuestión química o celular. Realmente el capítulo 2 me costó bastante comprenderlo porque nos habla de iones, o sea, de la comunicación química y a mí me costó bastante entenderlo, pero es algo interesante. Capítulo 3. Las células de la mente. Comienza hablándonos sobre que Aristóteles pensaba que el corazón y el cerebro se equilibraban, porque el cerebro es frío y el corazón caliente, y él pensaba o decía que el cerebro era frío para, para poder controlar o poder no controlar, sino mantener en un estado moderado al corazón, para poder moderar el corazón. Y por eso él decía que el cerebro era frío y el corazón caliente. ¿Cómo ver las neuronas? Aquí nos habla sobre que un italiano descubrió el cromato de plata y así pudo ver una neurona completa, porque el cromato de plata, por una extraña razón que aún no se ha descubierto, pinta las neuronas. Y esta técnica fue mejorada por Santiago Ramón y Cajal. Y fue así que después de muchos años se descubrió que todos los tipos de neuronas de las distintas regiones del cerebro. La forma de las neuronas. En sí este capítulo habla sobre eso, sobre la estructura de las neuronas. Aquí nos explica sobre las características formológicas de lo que podríamos llamar una célula animal típica, como son su núcleo, citoplasma, membrana externa y un conjunto de pequeños organelos en el seno del citoplasma. También se habla sobre la comparación de una célula hepática y una neurona. La primera diferencia o comparación que se encuentra aquí es que una célula hepática son muy parecidas y en cambio en las neuronas encontramos enorme diversidad de formas y tamaños. Y también que las neuronas tienen múltiples ramificaciones. Las otras células del cerebro. Además de las neuronas, se ha descubierto que existen en el cerebro otro tipo de células cuya función ha empezado a conocerse a partir de los últimos años. Capítulo 4. ¿Qué lenguaje hablas? Este capítulo comienza hablándonos sobre un experimento que realizó el alemán Otto Lowy, que habla sobre el desarrollo de las neuronas, del futuro conocimiento y del lenguaje entre ellas, que hablan qué es lo que se dicen entre sí. Esto nos habla también de un experimento sobre quitarle el corazón a una rana y cómo el corazón puede seguir latiendo después de 3 horas aproximadamente por las sales que contiene.
Y también nos habla que el corazón está sujeto a una regulación importante ejercida por el cerebro. Precisamente por ello es que en el capítulo 1 se denomina como un sistema autónomo o una función sin la participación voluntaria, o sea, algo involuntario. Todo esto es regulado por el cerebro. Nos da algunos ejemplos como cuando corremos, que nos agitamos, se acelera y todo esto el cerebro realmente es el encargado de regular el corazón, para que no nos dé un infarto, por ejemplo. Sustancias químicas que cambian la frecuencia cardíaca. Esto nos habla del mismo experimento de Lowy, que él pensaba que una sustancia química era la que provocaba un cambio en la frecuencia cardíaca. Por eso es que él en su corazón fuera del sistema, fuera de la ranita, trató como de experimentar y de comprobar eso. Capítulos 4 nos habla totalmente de la neurona, de sus partes, de cómo funciona, de lo que hay dentro, todo de la neurona. Capítulo 5. ¿Quién eres? Zonas del cerebro, distintas funciones. Este capítulo nos empieza a hablar totalmente lo contrario que lo que se narró en el capítulo 1. En el capítulo 1, como recordamos que se habló de una persona que no tenía extremidades y tenía completamente bien solamente lo que era su cerebro y su médula espinal. Y aquí por lo contrario es un individuo que conserva perfectamente todos sus sentidos y la capacidad íntegra de sus movimientos musculares, pero cambia su personalidad. Ya no es el mismo debido a un accidente, una lesión que tuvo en el cerebro, en la que el lóbulo frontal fue separado de todas las otras partes del cerebro. Y pues todo eso nos lleva a hablar de la famosa lobotomía frontal, que era una operación que se realizaba antes para cambiar el comportamiento de la gente, personas que eran agresivos o tenían algunas alteraciones mentales para volverlos más normales. Y esto se concibió al ser realizada a un chimpancé. Mostraba una conducta temperamental fuerte y según después de la lobotomía, pues desapareció ese comportamiento. Pero la frenología fue muriendo lentamente después de ciertas carencias de evidencia científica. A pesar de que al principio de este siglo llegaron distintos aparatos o cosas que pues, para cambiar según para determinar qué partes del cráneo eran las provenientes así para establecer el modo de ser de las personas. O sea, aparatos que te dijeran, no sé, aquí esta parte del cerebro es donde viene el carácter, el temperamento o X. Pero realmente no hay algo así como tal para, para comprobar esto, pero sí hay cosas muy interesantes. Todo esto llevó a descubrir que existe una zona específica de la corteza cerebral en donde se localizan las motoneuronas responsables del movimiento de los músculos, las extremidades, los dedos, el tronco, la lengua, la cara, etc. También se descubrió que la zona de la corteza que controlaba la actividad de los músculos con mayor movilidad o control, como son el del pulgar, la lengua, tenía una superficie mucho más extensa que la de los otros músculos de movilidad limitada y de importancia menor de las funciones motoras, como son los músculos del tronco, incluyendo el tórax y el abdomen. También habla de un ejemplo que de hecho lo vimos en clase sobre las ratas, que hay dos palancas y experimentan con las ratas. Hay una que les da comida y hay otra que les da toques. Y la rata, pues lógicamente, una vez que se acerca al que le da toques,
pues ya no vuelve a acercarse más. En cambio, el que le da comida sigue y sigue haciéndolo, sigue y sigue apretando ese botón. Este episodio nos habla de la comunicación entre las neuronas y las células, sobre los diferentes núcleos y qué sería si se separan, como en la situación de que nos dieron el ejemplo de que separaron uno y la persona empezó a comportarse de manera diferente. También nos dice que pues lógicamente sus funciones no serían las mismas o no podrían llegar las conexiones o lo que envían las dendritas. Y pues yo se había mencionado en capítulos anteriores que el resultado de estas comunicaciones entre grupos neuronales es la formación de circuitos o redes de neuronas que en un conjunto llevan a cabo un determinado aspecto de las funciones cerebrales. También nos da ejemplos sobre qué pasaría con los neurotransmisores o con las neuronas si hubiera, por ejemplo, una droga o una enfermedad como es el Parkinson. Continuando con lo de las drogas y ejemplos del capítulo 2, aquí nos habla también sobre que ciertos medicamentos o drogas pueden engañar a la proteína que sirve para formar los neurotransmisores y así impedir que ésta se sintetice. Esto también nos dice que es posible usar drogas que impidan la síntesis de solamente un neurotransmisor sin afectar a los demás en lo más mínimo, pero también hay otras que afectan a todos los demás. También nos da ejemplos de experimentos con drogas y en uno de estos nos habla de que provocan una convulsión y eso sabemos que también mata neuronas. Entonces aquí hacen un experimento con una ratita y le inyectan droga y la rata empieza a tener comportamientos extraños y se dan cuenta que ellos provocaron una convulsión experimental o una epilepsia experimental. También nos hablan sobre el Parkinson, que es una enfermedad que ataca el circuito que controla los movimientos musculares y por eso es que empiezan a tener temblorines las personas. Así se puede decir que matan esos neurotransmisores o esas neuronas. Capítulo 6. ¿A dónde vas? Este último capítulo ya nos habla más a fondo de todo en general. Nos habla de la capacidad ya del ser humano. En cuestión general, todo lo que es capaz de hacer actividades complejas, es capaz de hacer, de imaginar, diseñar, confiar, desear, crear, juzgar, soñar, despertar, odiar, rechazar, amar, decir, escoger, apreciar, valorar, evaluar y otras muchísimo más importantes. Aquí nos da un ejemplo que mientras yo estoy grabando este video lo estoy haciendo. Estoy hablando, estoy pensando, imaginando, etc. Y pues nos habla de la enorme complejidad que tienen los circuitos neuronales del cerebro. Todo lo que ya vimos a profundidad, como por ejemplo esto de los circuitos neuronales, nos habla también de la alteración de la percepción y la conciencia. Y eso es algo que a mí me pareció sumamente importante o interesante. Y aquí por lo contrario que el capítulo anterior nos habla de que el sistema motor, cómo alterarlo con sustancias, aquí es cómo alterar o cómo manipular el sistema pues de cuestión de la imaginación y todo eso. O sea, todos nos preguntamos que si es posible pues cambiar la creatividad, la conciencia y esos tipos de comportamientos mediante el uso de drogas. Pues eso, la mayoría creo que ya sabemos que hay drogas que son capaces de producir alteraciones mentales y pues hacer que la persona alucine. Pues esto cambia la percepción de la persona, la conciencia, la personalidad. Ejemplos de estas drogas que alteran la parte mental sería la marihuana, el opio, hongos alucinógenos, el peyote, entre otras. Son las más populares y las que se podrían decir que son naturales, pero también hay otras que están ya sintetizadas químicamente, como es el LSD. Sinceramente, este capítulo me está
gustando demasiado en lo personal porque habla de algo que es muy cierto, que nosotros empezó hablando de cómo son las salidas del interior al exterior en cuestión de expresarnos, pero cómo es que expresamos una emoción, cómo es que decimos, o sea, sí, mediante la boca, mediante señales o así, decimos, no, pues me siento bien o así, pero realmente no hay algo que represente hacia el exterior o algún movimiento muscular que represente cómo nos sentimos emocionalmente. Y esto lo llaman conciencia, conciencia de uno mismo. Y aquí nos dice algo muy cierto, que cuando nosotros queremos compartir una sensación, una emoción o algo que sentimos muy fuerte, cuestión tristeza, cuestión dolorosa, opresión, una depresión, un éxtasis, un estado de ánimo eufórico que motiva o alguna experiencia así, siempre decimos, es que no sé cómo explicarte o me hacen faltas palabras para explicarte, no sabemos cómo expresarlo, cómo explicarlo, cómo hacerle entender a la otra persona lo que sentimos. Por ejemplo, cuando estamos enamorados o en esa etapa que empezamos y no sabes, tienes tantas emociones y yo he visto en ejemplos o en cuestiones igual así. Por ejemplo, yo soy cuando me da euforia o me empieza a dar ansias la persona de tanto amor que siento y lo muerdo. Y yo he visto que pues esto se podría decir que es algo así, ¿no? No sabemos cómo expresarlo y pues sí, lo muerdo. Que ya se convierte en un lenguaje no verbal que nosotros empezamos a acercarnos, a comunicarnos. Por ejemplo, cuando quieres mucho a alguien y lo abrazas, lo apachurras y cosas así, o miradas, y todo esto es cuando empezamos a involucrar los músculos. O nos habla de experimentos que hubo de la separación del cerebro, porque como todos sabemos, o la mayoría sabemos, tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Aquí nos ponen varias imágenes que pues nos pone el hemisferio izquierdo y el derecho para que lo entendamos un poco más. Pues sí hay algunas diferencias grandes. Sinceramente este capítulo y creo que todo el libro es algo sumamente importante, interesante. Yo pensé que pues me iba a aburrir porque personalmente a mí me cuesta mucho trabajo leer, pero desde el principio yo dije me va a gustar y realmente me empezó a apasionar mucho el libro porque vienen cosas muy interesantes, muy importantes que si externa o si es necesario creo que compartirles con los demás, y este proyecto que es ahora sí que narrar lo que yo entendí o mi percepción respecto al libro, creo que es algo muy bueno porque tú puedes compartir estas ideas o este libro tan interesante con las demás personas, y sí recomendaría muchísimo que lo leyeran a detalle. La verdad, a mí ciertos capítulos me costaron algo de trabajo, como el capítulo 2 porque venía de los iones y cosas así que la verdad me costó trabajo entender, pero cuando lo entiendes y viene sobre la proteína y cosas así de los neurotransmisores, y lo empiezas a entender conforme vas leyendo más y te van explicando como que más a fondo y lo vas entendiendo. Es un libro sumamente interesante que te hace entender o ver y dices, wow, qué magnífico es el sistema nervioso en su totalidad, el cerebro, todo, de que todo se necesita, o sea, por algo está constituido como está, aunque por ciertas situaciones hay personas que nacen tal vez sin algún sentido por ejemplo, de la vista o del oído, que no tienen algún sentido, que no tienen alguna extremidad o así, pero el cuerpo es sabio y el cerebro es sabio para poder hacer comunicar hacia afuera lo que siente o expresarse. Busca maneras o salidas hacia el exterior.